El celibato sacerdotal no fue una práctica universal desde los inicios del cristianismo. En los primeros siglos, los apóstoles y muchos líderes de la Iglesia llevaban una vida marital. Un ejemplo significativo es el apóstol Pedro, considerado el primer papa, quien según los evangelios estaba casado. Este detalle se menciona en el relato donde Jesús sana a la suegra de Pedro, dejando evidencia de que el matrimonio no era incompatible con el liderazgo espiritual en la comunidad cristiana primitiva. En aquellos tiempos, la estructura eclesiástica no estaba consolidada como la conocemos hoy. La mayoría de las comunidades cristianas eran pequeñas y dispersas, y sus líderes eran seleccionados por su compromiso y capacidad de guiar a los fieles más que por un estado de vida específico. Sin embargo, con el tiempo, empezó a surgir la idea de que la abstinencia y la castidad eran señales de una vida más cercana a lo divino, especialmente entre los que ocupaban cargos de mayor autoridad dentro de la Iglesia. Las primeras restricciones formales, Concilio de Elvira, 306 después de Cristo. El Concilio de Elvira, celebrado en el siglo IV en Hispania, actual España, marcó un punto de inflexión en la historia del celibato. En este concilio local se establecieron varias normas disciplinarias, entre ellas, la exigencia de abstinencia sexual para los clérigos que ya estaban casados. Aunque esta regla no fue universal ni de inmediato, refleja un cambio de perspectiva dentro de ciertos sectores de la Iglesia, donde se empezaba a valorar el celibato como un ideal espiritual superior. Este movimiento hacia la castidad estaba influido también por el contexto cultural y filosófico de la época. El neoplatonismo, una corriente filosófica influyente, promovía la idea de que el cuerpo y sus deseos eran un obstáculo para alcanzar la pureza espiritual. Estas ideas encontraron eco en la teología cristiana, que comenzó a interpretar la abstinencia como una forma de emular la vida de Cristo. El siglo XI, Reforma Gregoriana y consolidación del celibato. El siglo XI marcó un momento decisivo en la institucionalización del celibato. Durante este periodo, la Iglesia estaba sumida en una crisis de corrupción y nepotismo, en la que los clérigos casados solían favorecer a sus familias con los bienes y propiedades eclesiásticas. En respuesta, el Papa Gregorio VII impulsó una serie de reformas conocidas como la Reforma Gregoriana, que buscaban restablecer la pureza moral y administrativa de la Iglesia. El celibato se convirtió en un pilar central de estas reformas. Prohibir el matrimonio de los sacerdotes no solo era visto como un acto de entrega total a Dios, sino también como una medida práctica para garantizar que las propiedades eclesiásticas permanecieran bajo control institucional y no fueran heredadas por los hijos de los clérigos. Este enfoque fortaleció la independencia económica y política de la Iglesia, consolidando su poder en un periodo de intensas luchas de autoridad entre el papado y los monarcas europeos. El Concilio de Letrán II 1139, oficialización del celibato. El Concilio de Letrán II, celebrado en 1139, representó un paso crucial en la oficialización del celibato como una norma obligatoria para todos los sacerdotes de rito latino. Este concilio decretó que los matrimonios de los clérigos eran inválidos, reafirmando la visión del celibato como un estado indispensable para el servicio sacerdotal. Este cambio no estuvo exento de resistencia. Muchos sacerdotes ya casados y comunidades locales se opusieron a la nueva normativa, pero la autoridad central de la Iglesia fue implacable en su implementación. Desde ese momento, el celibato dejó de ser una recomendación o un ideal y se convirtió en un requisito obligatorio para el sacerdocio en el catolicismo occidental. Aunque la decisión de imponer el celibato como norma oficial tenía fundamentos teológicos y prácticos, también introdujo tensiones dentro de la Iglesia que persisten hasta el día de hoy. Si bien ha sido visto como un símbolo de devoción y sacrificio, también ha generado debate sobre sus implicaciones humanas y espirituales, lo que lo convierte en uno de los temas más controvertidos en la historia del catolicismo. La transición hacia el celibato obligatorio fue, en esencia, una combinación de ideales espirituales y necesidades administrativas. Aunque hoy en día muchos lo consideran una tradición inmutable, su origen histórico muestra que fue un proceso gradual influido tanto por la fe como por las circunstancias del momento.
El celibato sacerdotal ha sido una práctica que la Iglesia Católica ha defendido por siglos, justificándola desde dos perspectivas principales, espiritual y práctica. Ambas razones han servido para moldear y reforzar esta norma como un pilar de la vida sacerdotal, aunque no exento de críticas y controversias. Desde un punto de vista teológico, el celibato se presenta como una forma de consagración total a Dios y a la comunidad. La idea es que, al renunciar al matrimonio y la vida familiar, los sacerdotes pueden enfocar completamente su tiempo, energía y amor en el servicio pastoral y espiritual. Este sacrificio se interpreta como una imitación directa de la vida de Jesús, quien según los evangelios vivió célibe. La castidad sacerdotal también se basa en una concepción elevada de la vida espiritual, donde se entiende que la renuncia a los bienes y placeres terrenales, incluido el matrimonio, permite al sacerdote estar más cerca de lo divino. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo alude a esta idea en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 7, 32-35, donde destaca que quienes permanecen solteros pueden dedicarse al Señor sin distracciones. Este pasaje ha sido citado durante siglos como un fundamento bíblico del celibato. Además, el celibato se ha interpretado como una señal de sacrificio y entrega, cualidades que se consideran esenciales para quienes son llamados a liderar espiritualmente a una comunidad. Al elegir este camino, los sacerdotes simbolizan su desapego de las preocupaciones mundanas y su disposición a vivir exclusivamente para el reino de Dios. Aunque el celibato tiene un fuerte sustento teológico, su adopción también respondió a consideraciones económicas y políticas dentro de la Iglesia. En la Edad Media, uno de los principales problemas que enfrentaba la institución era el nepotismo, ya que los clérigos casados tendían a utilizar su posición para beneficiar a sus esposas e hijos. Esto incluía la transferencia de tierras, riquezas y privilegios eclesiásticos a sus familias, debilitando así el control centralizado de la Iglesia sobre sus bienes. El celibato fue una solución práctica a este problema. Al exigir que los sacerdotes no tuvieran descendencia legítima, se eliminó el riesgo de que las propiedades eclesiásticas fueran heredadas por hijos de clérigos, garantizando que permanecieran bajo el control institucional. Esto no solo protegía los bienes materiales de la Iglesia, sino que también reforzaba su independencia económica y política frente a las influencias externas. En un contexto histórico donde la Iglesia Católica era una de las instituciones más poderosas de Europa, el celibato también ayudó a fortalecer la estructura jerárquica de la Iglesia. Los sacerdotes célibes, al no tener lazos familiares directos, estaban más disponibles para obedecer al Papa y a los obispos sin interferencias personales o compromisos externos. De esta manera, la norma del celibato contribuyó a consolidar el poder del papado y la autoridad central de la Iglesia. Se evitaban disputas familiares que pudieran fragmentar el control sobre los recursos y se garantizaba que los líderes eclesiásticos fueran leales exclusivamente a la institución. Así, el celibato sacerdotal ha sido interpretado como un símbolo tanto de dedicación espiritual como de disciplina administrativa. Para los fieles, esta práctica encarna el sacrificio supremo en nombre de la fe y el servicio. Sin embargo, también ha generado debate sobre las implicaciones humanas y emocionales de imponer una vida célibe a quienes optan por el sacerdocio. Desde esta perspectiva dual, el celibato refleja la complejidad de una norma que, más allá de su espiritualidad, está profundamente arraigada en las realidades prácticas e históricas de la Iglesia. El celibato sacerdotal, aunque a menudo rodeado de debate, ha sido destacado por sus efectos positivos desde una perspectiva espiritual, pastoral y comunitaria. Para muchos dentro de la Iglesia Católica, esta práctica representa una manifestación sublime de fe y entrega, que no solo enriquece la vida del sacerdote, sino que también fortalece el vínculo con la comunidad que lidera. El celibato es visto por algunos como un medio excepcional para alcanzar una conexión más profunda con Dios. Al renunciar a los lazos matrimoniales y familiares, el sacerdote se libera de las obligaciones que podrían dividir su atención entre la vida espiritual y las demandas terrenales. Esto permite que su relación con lo divino sea más completa y menos condicionada por distracciones externas.
Muchos sacerdotes encuentran en el celibato una fuente de libertad interior, una disposición del corazón que les permite dedicarse plenamente a la oración, la meditación y los actos de caridad. En este contexto, el celibato no se percibe como una imposición, sino como una elección consciente de vivir con un enfoque absoluto en su misión espiritual. Este nivel de entrega puede ser fuente de paz interior y realización personal. La ausencia de responsabilidades familiares puede ser una ventaja en el ejercicio del sacerdocio. Los sacerdotes célibes están disponibles para su comunidad en cualquier momento, lo que les permite responder a emergencias espirituales. Organizar actividades pastorales y estar presentes en momentos cruciales de la vida de los fieles, como bautizos, matrimonios o funerales. Esta libertad de tiempo y energía permite a los sacerdotes estar completamente disponibles para su misión pastoral. También les facilita trasladarse a donde la Iglesia necesite, ya sea en comunidades locales o en misiones internacionales, sin las limitaciones que podrían imponer una familia. El celibato sacerdotal también es un testimonio visible del compromiso y sacrificio inherentes a la vida sacerdotal. Al adoptar esta práctica, los sacerdotes muestran a los fieles que están dispuestos a renunciar a aspectos importantes de la vida humana por el bien de su vocación. Este nivel de sacrificio inspira respeto y admiración, consolidando al sacerdote como una figura espiritual que se sitúa por encima de las preocupaciones cotidianas. Además, el celibato se convierte en un recordatorio constante de los valores del reino de Dios, que trascienden los deseos y necesidades terrenales. La renuncia voluntaria al matrimonio y a la procreación se interpreta como un signo visible de esperanza en la vida eterna, reforzando así el mensaje central de la fe cristiana. El celibato también tiene un impacto positivo en la relación entre el sacerdote y su comunidad. Los fieles a menudo ven en el sacerdote célibe a alguien completamente dedicado a su bienestar espiritual y a las necesidades colectivas. Esta percepción fomenta una conexión más profunda y confianza mutua entre los líderes eclesiásticos y los miembros de la Iglesia. La disposición de los sacerdotes para priorizar las necesidades de los demás sobre las propias los convierte en modelos de altruismo y devoción. Esto inspira a la comunidad a valorar más profundamente la espiritualidad, la oración y los sacrificios en sus propias vidas. El celibato no solo beneficia al sacerdote en su vida individual y pastoral, sino que también sirve como inspiración para otros religiosos y laicos. Representa un camino alternativo de realización personal y espiritual que desafía las expectativas sociales predominantes. Su ejemplo de desapego y dedicación es una poderosa llamada a vivir con mayor simplicidad y enfoque en lo trascendental. Para muchos fieles, el celibato refuerza la santidad percibida de la figura sacerdotal. Al vivir de manera distinta a la mayoría de las personas, los sacerdotes célibes evocan un sentido de misterio y reverencia, enfatizando su rol como intermediarios entre lo divino y lo humano. Esta percepción contribuye a consolidar su autoridad moral y espiritual dentro de la comunidad. En última instancia, el celibato sacerdotal, cuando se vive con autenticidad y convicción, es una herramienta poderosa para fortalecer el ministerio de la Iglesia. Su capacidad para liberar a los sacerdotes de preocupaciones terrenales, inspirar a los fieles y reforzar los valores espirituales lo convierte en un elemento positivo y significativo dentro de la tradición católica. Sin embargo, el celibato también ha sido objeto de críticas debido a sus implicaciones psicológicas, sociales y éticas. Algunos estudios sugieren que la imposición del celibato puede generar tensiones internas en los sacerdotes, como soledad, represión sexual o conflictos emocionales. En casos extremos, estas tensiones han sido vinculadas con escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia, lo que ha erosionado su credibilidad ante la sociedad. Además, la falta de opción matrimonial puede disuadir a muchos hombres de vocaciones sacerdotales, lo que contribuye a la actual escasez de clérigos en diversas regiones del mundo. Por otro lado, algunos críticos señalan que el celibato obligatorio puede ser visto como una imposición poco realista que no considera las necesidades humanas básicas como el afecto y la intimidad.
Desde una perspectiva psicológica, la represión de deseos naturales puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o sentimientos de aislamiento. Estos efectos no solo afectan a los sacerdotes individualmente, sino también a las comunidades que dependen de ellos para apoyo espiritual y moral. En el ámbito social, la insistencia en el celibato también ha generado debates sobre la desconexión entre los sacerdotes y las experiencias de vida de sus feligreses. Al no compartir los desafíos cotidianos de formar una familia, algunos consideran que los líderes religiosos pueden carecer de empatía hacia las dificultades de los laicos. Finalmente, en el plano ético, se cuestiona si es justo imponer una norma tan estricta a quienes desean servir a la Iglesia. Algunos teólogos y reformadores han argumentado que permitir el matrimonio podría enriquecer el ministerio sacerdotal al aportar nuevas perspectivas y experiencias de vida, además de aliviar la crisis vocacional. A lo largo de la historia, la regla del celibato ha sido desafiada tanto de manera pública como privada. Muchos sacerdotes y hasta papas han tenido relaciones amorosas y, en algunos casos, hijos. Por ejemplo, el Papa Alejandro V, conocido por su vida personal controvertida, tuvo varios hijos, desafiando abiertamente las normas de la Iglesia. Este caso, aunque extremo, no es único. A lo largo de los siglos, han surgido relatos de clérigos que han mantenido relaciones sentimentales o familiares en secreto, lo que ha provocado tensiones entre las normas oficiales y la realidad humana. En el contexto de la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero criticaron abiertamente el celibato obligatorio, argumentando que iba en contra de la naturaleza humana y fomentaba la hipocresía. Estas críticas contribuyeron a la separación de la Iglesia protestante, que permitió a sus líderes religiosos casarse y formar familias. Este contraste ha sido utilizado como argumento en debates contemporáneos sobre la necesidad de modernizar las normas del catolicismo. En épocas recientes, los escándalos de abuso sexual han llevado a cuestionar si el celibato contribuye a crear un ambiente de represión que facilita conductas indebidas. Aunque estos casos no representan a la mayoría del clero, han generado llamados a revisar esta práctica. Investigaciones han sugerido que la combinación de aislamiento, represión emocional y la estructura jerárquica de la Iglesia puede crear un entorno propicio para abusos de poder. Además, estos escándalos han tenido un impacto devastador en la credibilidad de la Iglesia, provocando una disminución en el número de fieles y vocaciones sacerdotales. La opinión pública ha presionado a la institución para que tome medidas más estrictas contra los abusos y considere reformas estructurales, incluyendo una revisión del celibato obligatorio. Por otro lado, algunos historiadores argumentan que el celibato también ha sido utilizado como herramienta de control político y económico. Al impedir que los sacerdotes tengan familias, se evita la posibilidad de que acumulen riqueza o poder heredable, manteniendo así los bienes y recursos dentro de la Iglesia. Este argumento sugiere que la regla del celibato no solo tiene una base espiritual, sino también práctica y administrativa. En resumen, los escándalos y controversias históricas relacionados con el celibato han puesto de manifiesto las tensiones entre las normas religiosas y las realidades humanas. Estas historias continúan alimentando el debate sobre si esta práctica sigue siendo viable o necesaria en el mundo contemporáneo. A lo largo de los siglos, ha habido debate sobre la posibilidad de permitir a los sacerdotes casarse. Durante el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, se discutieron varios aspectos del celibato, pero finalmente se optó por mantener la norma, considerando su valor espiritual y práctico en la tradición de la Iglesia. Sin embargo, esta decisión no cerró el debate, y el tema ha resurgido en diferentes momentos de la historia. Más recientemente, el Papa Francisco ha abierto la puerta a debates sobre el celibato en contextos específicos, como en regiones remotas de la Amazonía, donde la escasez de sacerdotes afecta gravemente a las comunidades. En el Sínodo para la Amazonía de 2019, se propuso la posibilidad de ordenar a hombres casados, conocidos como viri probati, para atender las necesidades pastorales de estas áreas.
Aunque la propuesta generó un intenso debate, no se implementaron cambios inmediatos, pero sí se reconoció la necesidad de encontrar soluciones creativas para enfrentar la crisis vocacional. Además, algunas iglesias católicas orientales, que forman parte de la Iglesia Católica pero tienen tradiciones diferentes, permiten que los hombres casados sean ordenados como sacerdotes. Esto demuestra que el celibato no es una regla dogmática universal, sino una disciplina eclesiástica que podría modificarse según las necesidades pastorales y culturales de cada región. Históricamente, también ha habido figuras dentro de la Iglesia que han abogado por una revisión del celibato. Por ejemplo, en el siglo XI, el movimiento de reforma encabezado por el Papa Gregorio VII buscó reforzar el celibato como una manera de separar al clero de influencias mundanas. Sin embargo, estas reformas también generaron resistencia entre sectores del clero que ya estaban casados o que consideraban esta norma poco realista. En el contexto contemporáneo, teólogos y líderes religiosos han planteado que permitir el matrimonio podría no solo aliviar la escasez de sacerdotes, sino también enriquecer el ministerio sacerdotal al incorporar experiencias y perspectivas más cercanas a la vida cotidiana de los fieles. Este argumento se refuerza al observar que otras denominaciones cristianas, como las iglesias protestantes, permiten a sus líderes religiosos casarse y formar familias, sin que esto comprometa su dedicación espiritual. En resumen, los intentos de reforma en la iglesia reflejan un balance entre la tradición y la adaptación a las realidades del mundo moderno. Aunque el celibato sigue siendo una norma central en el catolicismo occidental, los debates y experimentos en diferentes contextos sugieren que es una práctica sujeta a revisión y posible evolución en el futuro. ¿Hacia dónde va el celibato? El celibato sigue siendo un tema divisivo dentro de la Iglesia y la sociedad. Por un lado, muchos fieles y clérigos consideran que es una tradición invaluable que define la espiritualidad del sacerdocio católico. Argumentan que esta práctica simboliza una entrega total a Dios y a la comunidad, liberando a los sacerdotes de las responsabilidades familiares para enfocarse plenamente en su vocación. Además, el celibato es visto como una manera de seguir el ejemplo de Jesucristo, quien vivió una vida de castidad y dedicación al servicio divino. Por otro lado, sectores progresistas y críticos argumentan que permitir el matrimonio podría fortalecer a la Iglesia al atraer más vocaciones y fomentar un clero emocionalmente equilibrado. Estos grupos señalan que la falta de sacerdotes en muchas regiones del mundo está afectando gravemente la capacidad de la Iglesia para atender a sus fieles y ven en el matrimonio una posible solución a esta crisis. También destacan que el celibato no es una norma dogmática, sino una disciplina que podría ser revisada sin comprometer los principios fundamentales de la fe católica. La pregunta que queda en el aire es, ¿puede la Iglesia Católica adaptarse a los cambios sociales sin perder su esencia? La historia muestra que la institución ha cambiado en otros aspectos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la abolición de la venta de indulgencias, la aceptación de la teoría heliocéntrica y las reformas del Concilio Vaticano II son pruebas de que la Iglesia puede evolucionar cuando es necesario. El celibato podría ser una de las próximas grandes reformas, pero cualquier cambio deberá equilibrar cuidadosamente la tradición y la renovación. El debate sobre el celibato sacerdotal está lejos de concluir. En algunas regiones, como la Amazonía, ya se han planteado propuestas para ordenar a hombres casados en respuesta a las necesidades pastorales. Mientras tanto, algunos teólogos sugieren que un modelo híbrido, donde el celibato sea opcional, podría ser una solución viable que respete tanto a quienes eligen esta práctica como a quienes prefieren formar una familia. Más allá de las opiniones individuales, este tema nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y renovación, espiritualidad y humanidad. La decisión final podría tener implicaciones profundas no solo para la estructura de la Iglesia, sino también para su papel en un mundo en constante cambio. ¿Qué opinas tú? ¿Debe mantenerse el celibato como una regla sagrada o es momento de reconsiderar esta práctica? Déjanos tus comentarios, comparte el contenido y sigue el canal para más análisis profundo sobre temas que desafían nuestra manera de pensar.